Muy feliz de estar con todos ustedes. Yo soy Cristi Landeros y este es tu programa El verdadero amor espera, que se transmite a través de Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y por un favor especial, el audio se retransmite en el Sembrador Nueva Evangelización en la 1040 de amplitud modulada. Recuerda que para ambos apostolados necesitamos tu colaboración. En primer lugar, por favor, pide mucho por todos nosotros los que colaboramos en en este servicio, en esta iniciativa, en este apostolado a favor de Cristo, de su iglesia y de las personas. Eso es número 1. Número 2, comparte con otras personas que existen estos apostolados. Queremos llegar a más y más personas y tú eres parte de esto. Muchísimas veces la invitación, la recomendación de persona a persona es la que surte más efectos, porque ambos apostolados son geniales. Uno a través de internet, de Facebook, de las redes sociales, y otro a través de las ondas del sonido. Todos estos medios son para servicio. Otra manera en que puedes ayudar es uniéndote a través de nuestras campañas y de lo que necesitamos realizar para obtener fondos, porque no tenemos ni patrocinadores oficiales, ni vendemos espacios a comerciantes, lo cual no es malo, pero lo que se busca es tener totalmente una independencia financiera, una independencia que nos permita compartir la verdad tal cual. Y en Valora, por medio de tus estrellas durante esta transmisión, puedes ayudarnos a seguir iluminando vidas y que más personas sean apoyadas en Valora AC. Somos una asociación civil sin fines de lucro, donde apoyamos por medio de asesorías, apoyo psicológico, orientación espiritual, charlas y conferencias. Además de que nuestros programas son de formación. Damos herramientas a todas las personas que lo necesitan. Mil gracias, te mantendremos a ti y a tu familia en nuestras oraciones, bancos de oración, misas, horas santas, etcétera. Y por supuesto que estamos para servirte aquí en Valora con los apostolados, que somos grupos que nos unimos para tratar de vivir lo que predicamos, que son matrimonios, que son hombres solo para hombres, varones adultos, otro que es solo para mujeres adultas, otros para jóvenes, como son Jóvenes en Acción, que tiene adolescentes y jóvenes, EVAE, que es el que yo presido, que promovemos la castidad, y el otro grupo que es Valora Joven, que también se dedica a la realización de audiovisuales, etcétera, para que lleguen mejores contenidos a todas las personas. Y bueno, hay más actividades. Quédate en Valora y sé parte de nosotros a través de nuestras campañas especiales, a través de estas transmisiones. Y bueno, pues ven a Valora con los asesores cuando necesites una ayuda. Y bueno, en el Sembrador, pues necesitamos tus semillitas. Por favor, comunícate en horarios hábiles, en días hábiles, al call center, donde mis compañeros con muchísimo gusto te van a atender para que recibas tu tarjetita y puedas hacer tus depósitos constantemente. Pues recuerda, Cristo te necesita y estas empresas cristianas, católicas también, empresas no porque generemos utilidades, francamente estamos muy lejos de ellas, pero lo que sí generamos es vida eterna y bienestar para quienes estamos vivos. Entonces, vida plena es lo que nos dan ambos apostolados y te invitamos a ser parte de ellos. Pues muy bien, vamos a comenzar con este programa de hoy que me ha encantado. Es que hemos tenido la buena noticia que hay un nuevo doctor de la iglesia. Y antes de hablar de él en lo personal, me gustaría hablar un poquito más de lo que es un doctor de la iglesia. Esto es muy interesante porque tenemos demasiada riqueza en este tema, en estos temas, como para que nos andemos perdiendo en otras situaciones.
Lo digo, ¿verdad? Porque claro que estamos saturados de falsas doctrinas, de falsas ideologías, de nuevas mezclas, mezcolanzas, ¿verdad? De espiritualidades, etcétera. Cuando que, pues en nuestra santísima iglesia, tenemos doctores, así se les llama, ahorita vamos a ver qué es, que no solamente, ay Dios mío, no es solamente que hablen de cuestiones de fe, sino que es esta integralidad entre fe y vida la que ellos nos van presentando de una o de otra manera. Entonces, esto nos hace ricos, nos hace ricos. Tenemos 36 santos doctores de la iglesia, entre ellos 4 mujeres, y a partir de esta semana, pues se suma San John Henry Newman. Y bueno, espero que me pueda acompañar mi querido amigo Adrián Aguilera posteriormente para hablar de él, de San John Henry Newman, porque, bueno, pues mi amigo Adrián Aguilera preside la Sociedad Newman aquí en Jalisco. Y bueno, vamos a preguntarle qué es, para qué sirve, qué hacen. Y pues eso será después de que comprendamos la importancia de tener doctores de la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Te late, no te late? ¿Te gusta, no te gusta? Comunícate con nosotros, por favor. Mira, aquí durante esta transmisión y luego checa YouTube. Y luego también, por favor, regálanos aquí un like, me gusta, no me gusta, para que Facebook diga, oh, esto es interesante, le gustan las personas. O si no te gusta, también dímelo, no te preocupes. Y regálame también una reacción y comparte para que esto llegue a más y más personas. Para quienes nos están oyendo en el Sembrador, háblale a la tía, a la sobrina y diles, oye, van a dar un tema interesante. Es acerca de los doctores de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Dónde se consigue? Bueno, doctor de la iglesia es un título que la iglesia, ya sea el Papa o un concilio ecuménico, otorga oficialmente a ciertos santos reconocidos como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos, obviamente para toda la iglesia universal. Entre los padres, algunos adquieren un destacado relieve por haber iluminado ampliamente todo el campo de la revelación y abierto nuevos caminos a la teología de los siglos posteriores. Por ejemplo, San Agustín, y bueno, no me voy a entretener mucho en decir nombres, pero créanmelo que te sorprendes de la maravilla que es 36. ¿Sabes qué? Cuando me puse a investigar, dije, bueno, a ver, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Híjole, qué maravilla. Todo el tiempo Dios está iluminando a la iglesia, todo el tiempo nos está dando quienes nos expliquen mejor las cosas y nos vayan ayudando a crecer. Bueno, ya en el siglo VIII la iglesia reconoce como tal a San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio. Y en la iglesia griega, otros doctores ecuménicos son San Basilio, San Gregorio, San Naciaceno y San Juan Crisóstomo. Bueno, después se añaden otros como San Atanasio, y que es griego, de los griegos, o sea, de la iglesia de Oriente. También Bonifacio VIII, y ya estoy llegando a 1218. Y bueno, pues así se van sumando hasta nuestros días. En estos últimos tiempos que tenemos a Santa Hildegarda y ahora tenemos precisamente a San John Henry Newman, que es una chulada, una maravilla. Bueno, pues ellos precisamente son pues ejemplo a seguir y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué les parece? Déjenme aquí abrir mi archivo porque hice mi investigación, muchachos. Bueno, ¿qué significa que alguien sea doctor de la iglesia? Déjenme ir acá a mi amplia investigación. Verdaderamente me puse a investigar, chicos, con muchísimo gusto. Mientras, mándenme mensajes, por favor. Díganme desde dónde nos están viendo, a cuál de todos los doctores de la iglesia conocen para comentar, ¿verdad? Yo estoy en espera de alguien más, una mujer, pero me temo que tal vez no pueda ser nombrada doctora de la iglesia, no sé. Vamos a ver por qué. A ver, primero,
primero. A ver, es que tuve que distinguir entre doctor de la iglesia, padre de la iglesia y padres del desierto. A ver, primero, porque hace un momento mencioné a los padres, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate bien, ¿eh? Una cosa es doctor de la iglesia, otra es padre de la iglesia y otros padres del desierto. Puede ser que entre los padres de la iglesia y los padres del desierto haya doctores de la iglesia, pero no todos. ¡Ay, Cristi, no nos hagas bolas! Muy bien. A ver, ¿quién es doctor de la iglesia? Es aquel que recibe después de muerto, ¿verdad? Ya que ha sido designado o reconocida su santidad, este título por su eminente doctrina y su ejemplo de vida de santidad. Bueno, entonces es un reconocimiento formal otorgado por el Papa o un concilio a ciertos santos. Para ser proclamado doctor de la iglesia se necesitan tres cosas. Primero, santidad eminente. Haber vivido una vida de santidad ejemplar, obviamente reconocida por la iglesia, esto es, estar canonizado. Segundo, tener o haber expresado, manifestado, presentado o producido escritos o enseñanzas que sean de gran valor para la Iglesia Universal y que contribuyan significativamente a la comprensión de la fe y la vida cristiana. Sus escritos son ayuda poderosa para comprender la fe y la vida cristiana. Por ejemplo, de San John Henry Newman sabemos que era demasiado lo que escribía, no paraba de escribir, o sea, y entonces la iglesia ha tenido que analizar todo esto para ver si no contiene elementos contrarios a la fe y que todo lo que dice aporta, sobre todo, algo de gran valor para la Iglesia Universal y que contribuye muy significativamente a la comprensión de la fe y la vida cristiana. Vamos a ver, Santa Teresita del Niño Jesús nos ayuda a entrar al corazón de Cristo con un amor puro y limpio. Eso es Santa Teresita, o sea, el haber tenido esa sensibilidad, esa alma tan limpia que nos enseña a vivir ya en estos siglos, ¿verdad? Esta pureza, esta limpieza. Entonces, bueno, pues cada uno va a ir teniendo su sello característico, pero por supuesto que de todo lo que dijeron y escribieron es un solo conjunto armónico, ¿verdad? De todo lo que enseña. Que claro, obvio, que va a estar en concordancia con la doctrina de la iglesia. Ninguno de los doctores de la iglesia va a expresar algo que vaya contra lo ya revelado, contra la palabra de Dios, contra el magisterio, contra la tradición y tampoco contra pues, los dogmas, ¿verdad? Bien establecidos. Entonces, el tercer elemento es, pues esto, que sea declarado formalmente por el Papa. Esto significa que las enseñanzas, o sea, todo lo que escribió y su vida misma, que fue en concordancia con todo lo que creyó y escribió, es recomendable para todos nosotros. No es, fíjate bien, no es obligatorio creer en todo lo que dicen los doctores de la iglesia con el mismo nivel que un dogma de fe. Que los dogmas de fe, pues también ya viene, ¿verdad? En este mes de agosto, pues celebramos, recordamos este maravilloso momento en que se reconoce el dogma de la Asunción, por ejemplo, y está grabado como lo dice el Papa. Entonces, bueno, pues, híjoles, es que es nada más como una cuartilla, yo creo, menos con lo que dice el Papa y con eso lo dice todo. Bueno, pues, esto tiene más valor que lo que diga, más valor que lo que diga un doctor de la iglesia. Pero como obviamente lo de los doctores de la iglesia, todo va enlazado a las verdades de la fe, bueno, pues
tú puedes decir, no, hoy no quiero leer a, no sé, a San Atanasio, hoy no le voy a hacer mucho caso, no hay mucho problema, pero ¿qué pasa? Te conviene conocer a San Atanasio, a San Juan Crisóstomo, etcétera, por nuestro bien. Vaya que la iglesia, pues ya recorrió un maravilloso camino de espiritualidad, de inclusive, déjame decirte, de la brillantez de las ideas, como para que andemos renunciando a ellas. Perdóname que lo diga así, es que seríamos como bien tontitos si renunciamos a lo que ya la iglesia ha vivido por tantos siglos. Y ahora vienen y nos dicen, ay, ¿qué dice la neurociencia esto? Y que dice, oye, eso lo han dicho todos ellos, doctores de iglesia, padres de la iglesia, padres del desierto, místicos, ya lo tenemos, muchachos, nos hace falta reconocerlo. Bueno, entonces, no es obligatorio creer con la misma fuerza que un ya manifestado, pero sí es definitivamente que deben ser recibidas con gran respeto y consideración. Y yo añado, eso es de mi cosecha, decir, por tu propio interés, te conviene, por ejemplo, hoy, que muy probablemente me pueda estar escuchando, viendo un joven que va a la universidad y le dicen, no, todo lo que tiene que ver con la fe es irracional. Y entonces este muchacho regresa a su casa y dice, yo ya no creo porque en la escuela me dijeron, ay corazón, mira, esos que te están diciendo eso, no le llegan, discúlpeme, ni a los talones, ni a San Agustín, ni a Santo Tomás, ni a Santa Hildegarda, ni a Santa Teresa de Ávila, ni a Santa Teresita del Niño Jesús, ni a Santa Catalina de Siena. Primero conoce lo que tenemos, conoce nuestra doctrina, la revelada, y también conoce cómo se ha vivido. Y entonces vas a entender que quienes te dicen que la fe es para tontos, que la fe es irracional, no saben de lo que están hablando. Y tú vas a tomar tus providencias, vas a ser una persona prudente que no va a entrar en conflicto, pero tampoco se va a dejar arrastrar. Y más aún, con su propio ejemplo de vida, va a ser piedra de, no de escándalo, no, ni piedra de choque, no. Vas a ser como Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la roca fundamental. Y quien es de Cristo se convierte en esa piedra que le da sustento, soporte, sentido a toda una construcción. Los muchachos lo saben que pueden andar en la vida loca, pueden andar en muchas cosas y pueden ir y meterse donde salgan más lastimados que nada. Pero los mismos muchachos saben en quién pueden confiar, son bien simpáticos. De verdad, mira, no hay muchacho que no me lo haya dicho. Es que Cristi, no me invitan a las fiestas, o se ríen de mí, o a veces cuando un maestro viene y dice algo contrario a la fe, luego todos voltean a verme a mí y esperan que yo responda. Y le digo, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues sí respondo. Ah, muy bien. Quiere decir que las expectativas las estás cumpliendo, porque ya se han dado cuenta que tú eres de Cristo. Aunque ellos no sepan quién es Cristo, aunque no sepan cuál es tu relación con Cristo, ya saben que tú tienes un punto de vista diferente o más rico o más amplio o más profundo o con sentido. Por eso hay que conocer, muchachos, hay que conocer. Y déjame mencionar estos términos que son muy interesantes, son muy buenos. Saber que hay padres de la iglesia. A ver, padre de la iglesia se utiliza para referirse a los primeros maestros de la iglesia que instruyeron a la iglesia en la enseñanza de los apóstoles durante la infancia y el primer crecimiento de la iglesia. El término padre en el Nuevo Testamento se refiere a un maestro de cosas espirituales por medio del cual el alma del hombre renace a semejanza de Cristo. Los obispos, en primer lugar, pues eran considerados
padres en Cristo, debido a su papel en el bautismo y como principales maestros de sus iglesias y también como receptores de la tradición de sus predecesores. Híjole, qué gran responsabilidad. Gracias a ellos, la doctrina que hoy profesamos es en Cristo, el mismo Cristo que conocieron San Juan, Santa María Magdalena, Lázaro, o sea, hoy conocemos al mismo Cristo gracias a los padres de la iglesia. Bueno, para ser considerado padre de la iglesia debe de tenerse también una correcta doctrina y erudición. Por eso es que te digo que la iglesia es la maestra. Están conservados los escritos, y no solo los escritos, los sermones que decían ellos, o sea, preparaban sus sermones y los decían, y se conservan. La iglesia, entre sus muchas cosas hermosas, es que ha sabido llevar un sistema de organizar la información, conservarla. Bueno, pues por eso cuando vengan y te dicen, ay, no, es que la Biblia, bla, 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 ¿no? Simplemente ponte a reflexionar y analizar de dónde viene la Biblia, quiénes la configuraron, de dónde salieron los escritos considerados sagrados para incluirlos en el canon. Y ¿sabes qué? Explícale esto a tus muchachos. Hay una línea, no se pierde. Y todo tiene relación. Esto no es un invento, esto no es una fábula, porque si así fuera, el creer en Cristo sería la mayor locura, ¿no? La mayor tontería, más bien. ¿Cómo en los primeros siglos de la iglesia creer en alguien que humanamente, para los ojos del mundo, es un fracasado, como lo es Cristo? En un paria que terminó en una cruz, según los ojos del mundo. ¿Y cómo vas a estar predicando una situación que te puede costar la vida, como se les costó a tantos mártires y de hecho a todos los apóstoles? Bueno, pues solamente Juan no murió en ejecución. Todos murieron martirizados. Juan sí fue torturado y sí vivió martirio, pero no lo mataron, murió de su muerte. Bueno, de todas maneras dieron su vida por Cristo. Dime, si esa doctrina no tendrá algún sentido de que alguien se atreve a dar la vida por algo que no le produce sino dolor, azotes, persecuciones, tenerse que esconder, etcétera. Bueno, es que hay tanto de verdad, que es toda la verdad, muchachos. Entonces, los padres de la iglesia, pues fueron los que siguieron a los apóstoles. Se dice, pues, que más inmediatamente, pues, de que te van terminando los apóstoles o van recibiendo de ellos, está la sucesión, ¿verdad? Porque también, así como conocemos la sucesión que hay de San Pedro, también vamos viendo cómo en la sucesión de los apóstoles, bueno, pues esto llega por ahí hasta el siglo VII y de ahí tenemos pues a San Gregorio Magno, a San Juan Damasceno y bueno, pues ya, ahí vamos, ¿verdad? También sus escritos tienen que tener aprobación eclesiástica y los padres de la iglesia tienen un lugar único en la fiel transmisión y evaluación de la verdad revelada y sus escritos son un punto de referencia específico para la teología católica. Su consenso unánime en la interpretación de la escritura es una guía segura. Mira, recuerda por favor que la manera en que se compartía la palabra de Dios era oral. La palabra tradición viene de transmitir, así era como se transmitía. La fidelidad de cómo se transmitía el mensaje. Imagínate, si aquí a veces nos dicen, oye, dile a tu mamá tal mensaje, y cuando llegas con la mamá a veces ni te acuerdas que te pidieron el mensaje, menos te acuerdas de lo que tenías que decir. Y fíjate en la antigüedad
cómo se transmitía oralmente. Bueno, después, ¿verdad? Se fueron escribiendo algunos libros, pero no todo quedó escrito. Bueno, ahí tenemos que la tradición, ¿verdad? En la revelación, pues surge del encuentro mismo con el Señor y por amor se comparte con la siguiente generación, con otras personas de otras etnias, de otras regiones, etcétera. Posteriormente se empieza a escribir y entonces de tantos escritos que pudo haber habido, ¿verdad? Hay toda una hermosa historia, lo veremos en septiembre. Bueno, pues la iglesia hace un concilio y dice cuáles son los libros, ¿verdad? Que forman el listado de libros revelados. O sea, había más libros, muchos más libros, pero la iglesia católica es la que define cuáles son los libros revelados, los escritos revelados, ¿eh? Y eso no cancela la tradición que ya se tiene, es decir, no todo quedó escrito. Bueno, entonces, de los padres de la iglesia siguen los padres del desierto. Entonces, ellos ya fueron ascetas y monjes que vivieron en los desiertos de Egipto y Siria, principalmente en los siglos cuarto y quinto. Entonces, a ellos se les considera los fundadores de la vida monástica cristiana. ¿Cuáles son las características distintivas de los padres del desierto? Vida eremítica y ascética. Muchos de ellos vivieron en soledad total, anacoretas, o en comunidades semi-anacoretas dedicados a la oración, al ayuno y a la penitencia. San Antonio de Egipto es considerado el fundador del monacato anacoreta. Bueno, fíjate bien esto, o sea, hay cosas que nos sorprenden, ¿verdad? ¿Por qué se apartaban? ¿Por qué se iban al desierto? Ah, bueno, pues te recuerdo también que llegó el momento en que la religión católica cristiana, ahí en ese entonces se tenía que decir cristiana porque era la única, ya después se tiene que diferenciar católica de otros, ¿verdad? Pero bueno, la religión cristiana se llegó a convertir en la religión del imperio. Y entonces, cuando ya no somos perseguidos, cuando ya la vemos fácil, pues desgraciadamente caímos nosotros en muchas cosas que se alejan del espíritu. Bueno, pasaron algunos detalles, sí es cierto, a lo mejor eso de haber dicho, bueno, porque el emperador dice que el imperio es cristiano, todos a bautizarse y bueno, no todo el mundo creía, no todo el mundo había recibido la palabra. Bueno, pues entonces, de nombre, todo el imperio romano cristianizado, pero en la realidad, pues faltaba mucho, ¿verdad? Entonces empezó a haber un decaimiento en esta vida espiritual que los primeros cristianos o los padres de la iglesia, ¿verdad?, venían custodiando. Entonces surgen estos padres del desierto que dicen, a ver, aquí nos estamos haciendo bolas, muchachos. Entonces, vámonos. O sea, cada uno se iba, o sea, no es que vámonos. Cada uno decía, no por huir, sino por buscar la purificación para estar cerca de Dios, porque acá hay mucho ruido, mucho tralala. Entonces, por eso son los padres del desierto. Se van al desierto y luego iba la gente ahí, los buscaba y los consultaba. Entonces, lo de los padres del desierto se conserva precisamente en algo que se llama Dichos de los Padres del Desierto, que son colecciones de aforismos y anécdotas que condensan su experiencia espiritual. Estas colecciones revelan las fuentes de la espiritualidad cristiana y la vida religiosa. Aquí se puede encontrar un enfoque en la lucha espiritual. Entonces, aquí se centran los padres de la iglesia primero, ¿verdad? Se centraban en la persona de Cristo, en la autoridad de la iglesia, en construir la iglesia, podemos decirlo, pero muy dirigidos a Cristo y a su madre también. Y acá ya en este tiempo ya se centran en la superación de las pasiones, la humildad y la búsqueda de la unión con Dios a través de la ascesis o penitencia.
no son necesariamente teólogos formales, a diferencia de los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia. Su autoridad no viene de una erudición teológica formal, sino de la profunda experiencia espiritual y su sabiduría práctica en la vida. Bueno, entonces, el doctor padre de la iglesia, bueno, pues nos vienen a revelar y nos regalan maravillosas elementos y son los que le dan esta continuidad a la revelación que llegó hasta nosotros y hacen explicaciones y aplicaciones prácticas, porque muchachos, tenemos que reconocerlo, intelectualmente hay cosas que se contienen en la Biblia que pueden no ser tan sencillas de comprender. Bueno, pues hay que decirlo con todas sus letras, no hay ningún problema, por eso necesitamos quien nos las explique y siempre ha sido así, siempre se ha necesitado para que no tengamos estos problemas que después se suscitaron, ¿verdad? Bueno, en cuanto a generarse personas que daban su libre interpretación y pues no tenían fundamento. Te recuerdo, entonces todo esto va haciendo que queden los antecedentes, están todos los libros, todos el historial, los archivos y se pueden consultar. Y es así como llega hasta nuestros días. Por eso nosotros podemos decir tan campantemente determinadas cosas, porque sabemos que hay quien lo ha estudiado, lo ha revisado, etcétera. En su momento, bueno, pues San Jerónimo también pues se dedicó a hacer el compendio de la traducción de la Biblia y esto pues vino a convertir en algo accesible, ¿verdad? Para todo el pueblo. Esto que es pues la palabra de Dios. Entonces, pues a ellos les debemos tanto, tanto, tanto y les quiero agradecer a su piedad, Alegre Aleluya, ¿dónde andas? Alegre Aleluya, Angie Quiroz, buenos días, ¿cómo te va? San Agustín, gran doctor de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, son eso, parte de los 36. Mira, que hoy que vienen y me dicen de mujeres empoderadas, yo les digo, jaja, jaja, mira, conócete la vida de Santa Teresa de Ávila, conócete la vida de Santa Hildegarda de Bingen y también a Santa Catalina de Siena. Nada más te dejo a ellas tres. A ver, les digo a quienes alegan ahí que ay, la iglesia, bla, 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 está contra la mujer. Como dicen en mi barrio, échate un tirito con la historia de ellas, con los escritos de ellas y luego hablamos. Vamos viendo. Personalmente yo quisiera, ¿verdad? Ese es como mi anhelo, bueno, que después nos regale la Santa Madre Iglesia, que también alguien como Edith Stein pueda entrar en los doctores de la iglesia. Pero me temo que no hay mártires entre los doctores de la iglesia. Híjole, bueno, necesito investigar más. Imagino que es porque con su vida misma han dado la doctrina más fuerte, el testimonio. Pienso que por allí va. Voy a investigar más. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, díganme. Y esto es interesantísimo, porque tal vez en la vida, en los siglos anteriores, no había habido un caso, pienso yo, ¿verdad? Tal vez no se reúnen los requisitos, no estoy yo en el estudio para analizar si ella puede ser doctora de la iglesia, porque por cierto, se necesita que se promueva entre las conferencias episcopales para que lleguen con el Papa, hagan una propuesta fundamentada, etcétera, y los dicasterios hagan el estudio y le entreguen al Papa, pues, el por qué sí o por qué no, ¿verdad? Bueno, pero yo me imagino que en la antigüedad, o bueno, siglos anteriores, no había sucedido tanto que un doctor de la iglesia hubiera sido martirizado. No sé, porque aún pensando en San Agustín, no fue martirizado directamente. Bueno, vamos viendo.
Vamos viendo, es un tema interesante, pero anhelo pues también que se viva, se descubra, ¿verdad? Esta parte que nos vino a compartir, por ejemplo, Santa Edith Stein. Muy bien, nos recuerda Angie que, bueno, todos los doctores es de suma importancia aprender de los santos padres de la iglesia y padres del desierto, de su vida y obras para poder aplicarlo y conocer también, Angie, por ejemplo, estas frases, estos aforismos de los padres del desierto, ¿dónde están? Ahí están, ¿eh? Necesitamos redescubrirlo, conocerlos. Por cierto, el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos regaló San Juan Pablo II, que se lo encargó a mi queridísimo Joseph Ratzinger, ¿verdad? Que después fue el Papa Benedicto XVI, contiene muchas citas de los padres de la iglesia y de los padres del desierto y de doctores de la iglesia. Entonces te fijas que no hay contradicción, es un solo cuerpo de enseñanzas de vida que nos presentan a Cristo, verdad y vida. Jesucristo vivo y resucitado. Jesucristo el Señor de la vida y de la eternidad. Jesucristo el que le da sentido a todo nuestro ser. Y por cierto, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un índice correlacionado. Entonces tú dices, quiero saber del tema tal. Pues buscas la palabra y ahí está. Y te dicen todos los párrafos en donde aparece esa palabra. Y luego los párrafos están correlacionados. Bueno, está padrísimo. No hay duda, no cabe la duda. Ya lo dijimos, las características del doctor de la iglesia es que son sanas, profundas, amplias y que revelan una área de la fe o de la vivencia cristiana que necesitamos conocer. Les decía, San John Henry Newman, un hombre inteligentísimo, ahora que vienen y nos dicen que la fe es para tontos, de nuevo te digo, mírate a San John Henry Newman, un hombre erudito, un hombre súper inteligentísimo, súper humilde. Es una maravilla la historia de San John Henry Newman, pero tiene una inteligencia, una brillantez y que también, ¿verdad?, nos tiene que motivar a conocer más. Cito a los padres de la iglesia y a los doctores de la iglesia, porque San John Henry Newman, habiendo nacido evangélico y habiendo sido muy connotado, ¿verdad?, en su comunidad, él se preguntó, ¿por qué solamente conozco a partir de cierta fecha lo que es la revelación? ¿Qué pasó antes? Y se puso a estudiar y conoció a los padres de la iglesia y a los padres del desierto. Entonces se fue, para atrás. ¡Qué sorpresa! Quiere decir que el cristianismo es vital, está vivo, desde antes de, lo que le habían enseñado a él. Y entonces él tuvo una conversión profundísima. Es maravilloso cómo, lo que Dios hace en él y cómo se convierte San John Henry Newman en alguien de quien desconfiaban los católicos y desconfiaban los evangélicos. ¿Sí, evangélicos? Bueno, a quienes nosotros hoy llamamos protestantes, ¿verdad? Y cómo él con paciencia, prudencia y humildad fue siendo plenamente él. Y esto terminó recibiendo el grado cardenalicio y al grado que cuando fue su beatificación y su canonización, la iglesia anglicana, los evangélicos y todo estaban felices. Es un signo también de ecumenismo, o sea, su inteligencia suprema. Signo de ecumenismo, ¿no? Podemos encontrarnos y reconocer los puntos que nos unen y vivir en paz es genial. Y los argumentos, hermanos míos, por eso te digo, si tú te estás quejando que tus muchachos van a la universidad,
maestro orejón les dice que la fe es de tontos y bla, bla, pues mira, suéltales a los grandes. A ver, mijito, te vas a leer uno de los escritos de San John Henry Newman o uno de los escritos de San Agustín o de San Atanasio, de San Ambrosio. No, es que yo lo que quiero son nuevas espiritualidades. Ah, sí, nuevas espiritualidades. ¿A qué te suena el corazón le habla al corazón? ¿A qué te suena? Este nivel de intimidad con Dios, que San John Henry Newman nos presenta, ese fue su lema cardenalicio, corazón le habla al corazón. No, hombre, pues qué chulada, es saber que puedes estar dentro del corazón de Cristo y que el corazón de Cristo puede venir a latir en el tuyo. Ay, Dios mío. Y luego este abandono a la providencia, San John Henry Newman. No te pido, Señor, que me muestres todo el camino. Muéstrame con una tenue luz el siguiente paso. Ay, Dios mío. Nosotros que vivimos en este mundo lleno de ansiedad, depresión, angustia, que queremos controlar todo, que queremos que todo sea inmediato. Ve lo que recibimos de nuestros doctores de la iglesia. Por eso, muchachos, te invito a que los conozcamos. Te invito a que les saquemos jugo, que nosotros seamos capaces de irlos conociendo para complementar lo que vamos descubriendo de la revelación, ya sabes, tradición y Biblia. Lo del magisterio, porque esa es otra cosa, muchachos. El magisterio, qué chulada. Gloria a Dios que lo tenemos, porque lo tenemos, ¿eh? El magisterio, ¿qué es para nosotros o qué debe de ser? Bueno, el magisterio es la persona misma de quien nos enseña. Ay, Cristi, ya me hiciste daño. Ya me hiciste bolas. Sí. A ver, en el magisterio y doctrina van de la mano. Me voy a regresar, porque dije así como que unas cosas medio... Vámonos hasta donde alcancemos. El magisterio fíjate bien, el magisterio proclama a alguien doctor de la iglesia. Y entonces, ¿quién dicta el magisterio? Ya lo dije, Papa y los concilios, ¿verdad? Ecuménicos, que, dicho sea de paso, así puede ser, pero hasta este momento los únicos que han nombrado doctores de la iglesia han sido los papas. Entonces, van de la mano el magisterio y la doctrina. Ya se me perdió mi nota. A ver, ahí quedó arriba. Ok. A ver, partamos de esto. Diferencia entre el doctrina del que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica y la de los doctores de la Iglesia. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica es una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto en lo que respecta a la fe como a la moral. Fue promulgado, ya lo dijimos, por San Juan Pablo II en 1992, que tenemos vigente hoy, y fue en respuesta a una petición de un sínodo extraordinario de obispos en el 85. Entonces pasaron 7 años haciendo el bendito catecismo de la Iglesia Católica que conocemos hoy. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta la fe de manera orgánica, completa y unificada, con referencias cruzadas que permiten ver cada tema con relación con la totalidad de la fe. Sirve como punto de referencia para los catecismos o compendios que se componen en los diversos países y diferentes culturas o diferentes situaciones, ¿no? Obviamente no le podemos dar ese catecismo a un niño de 3 años, ¿verdad? Claro que no, o sea, se tiene que ir adaptando. A un muchacho de secundaria
que a lo mejor en ese momento trae las hormonas a mil, trae confusiones en cuanto a quién soy yo, cuál es mi relación con mis padres, etcétera. No le va a interesar mucho, ¿verdad? No le va a ser significativo, pues si le entregamos el catecismo tal cual. Que te voy a decir, que si lo leen lo entienden perfectamente. Bueno, pero tal vez necesitan una pedagogía adecuada. No tal vez, seguramente necesitan una pedagogía adecuada. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica no busca adaptarse a las diferencias culturales de edad o madurez espiritual, sino que enfatiza la exposición de la doctrina para profundizar la comprensión de la fe. O sea que ahí está el súper buen resumen, súper resumen. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del catecismo? Ya lo dije, la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, la liturgia también y el magisterio de la Iglesia. Entonces, el catecismo es una expresión autorizada del magisterio de la Iglesia. Mira quién lo hizo. Lo mandó pedir el Papa, se lo pidió al dicasterio. Bueno, pues obviamente viene de ahí. Está destinado principalmente a quienes tienen la responsabilidad de la catequesis, como los obispos, sacerdotes y catequistas, pero está abierto a todos los fieles cristianos. ¿Ya tienes tu catecismo? Cómprate y léelo completo. Si empiezas desde el principio, no tiene pierde, tiene una organización excelente. 4 pilares tiene el catecismo, como lo han tenido siempre. Profesión de fe, que es el credo. Sacramentos de la fe, la vida de fe. Los mandamientos, la oración del creyente. En esencia, el catecismo es un instrumento del magisterio para enseñar la fe de manera sistemática y completa, garantizando la pureza de la fe transmitida por los apóstoles. La doctrina de los doctores de la Iglesia, que bueno, ya dijimos que su vida misma da testimonio de su excelente doctrina. Bueno, pues su doctrina enriquece la comprensión de la fe. Entonces, el que tengamos precisamente a un doctor de la Iglesia reconocido por el magisterio, ¿quiénes dicen el magisterio? El Papa y los obispos. Entonces, nos dice que lo que este doctor de la Iglesia enseña y profesa, proclama, es un buen punto de referencia. Es decir, que sí ya tiene toda la verdad revelada y además arroja una nueva luz en misterios de la fe, proporcionando una comprensión más profunda del misterio de Cristo. Entonces, ese de hecho es lo que nos enseñan los doctores de la Iglesia, una contribución a la comprensión de la fe. Lo revelado ya está completo. Lo comprendido nos falta mucho, nos falta mucho. Ahí es donde entra el doctor de la Iglesia. Nos enseña un nuevo sendero para vivir la fe, comprendiendo lo que ha sido revelado. Ay, esto se me hace bien bonito. No son infalibles porque pueden contenerse algún error o puede ser que algo quede ya trazado. Por ejemplo, si vienen y me dicen, es que cuando se forma el alma, no sé, por ahí creo que San Agustín dice, no, pues el alma le pone cuando, no sé, cuando nace. Entonces a veces vienen, fíjate, los enemigos de la fe y dicen, ustedes no anden diciendo que son seres humanos porque decía no sé, por decir a alguien tal cosa. A ver, pero entonces él dio una respuesta con lo que tenía en ese tiempo y en ese elemento preciso no tenía todas consigo. La historia ha caminado, nosotros, la humanidad con ella, también la comprensión de la fe, que hoy se llega a decir, es que en el momento de la concepción misma es creada el alma y entonces es la persona humana que es alma, espiritual y cuerpo en el mismo momento de la concepción, porque hoy miramos esta unidad perfecta
de la corporeidad, que es la manera en que estamos relacionados con el mundo sensible y nuestra alma espiritual. Bueno, entonces lo que enseñan los doctores de la iglesia en algunos puntos pudiera ser que haya sido superado ya, pero no contradicho, perdón. Bueno, entonces lo que los doctores de la iglesia han dicho es sabio y es vida de santidad. Por eso impacta más. Por eso impacta más, por ejemplo, que Santo Tomás haya tenido una visión mística y haya dicho, no, hombre, que lo que he escrito no es nada, esto es una porquería. Ay, Dios mío. Eso dijo Santo Tomás, dijo, no, vamos a quemar esto no es nada. Y lo bueno que estaban sus secretarios y dijeron, aparte, no me queme nada, señor Santo Tomás, no quemes nada, a nosotros sí nos sirve. Tú ya probaste el cielo a la mejor, Santo Tomás de Aquino. Y sí es cierto. Nuestra cabecita, mira, aunque le hagamos zoom, así, que le hagamos así como le hacemos al celular para que sea grande, pues cuesta mucho trabajo. Y los que han tenido experiencias místicas, que luego vamos a hablar de ellos, dicen, ay, no, es que esto es apenas una cosita chiquitita, una priscachita, decía la viejita, o sea, una morucita de la gloria. Bueno, pues gracias a Dios que Santo Tomás no quemó sus escritos y gracias a Dios que a nosotros sí nos sirven y que él con su ejemplo de vida, o sea, esa impresión tan grande, decimos, si esto que él escribió se nos hace a nosotros y él ya nos está diciendo que hay algo más, muchísimo más, infinitamente más, óyeme, pues te impulsa a crecer, te impulsa a seguir. Bueno, y por ejemplo, Santo Tomás, ¿qué le pidió al Señor? Una sola cosa te pido, Señor. Un corazón puro. Ándele. O sea, esa inteligencia, ese supercerebro, pedir pureza. A ver, ¿quién es el hombre más inteligente? El que conserva su corazón puro. Bueno, vamos a terminar esto diciendo, el catecismo es un documento magisterial oficial y normativo que presenta la doctrina de la Iglesia de manera sistemática. Su autoridad deriva directamente del magisterio de la Iglesia, que son el Papa y los obispos que están en comunión con el Papa, desde luego, porque bueno, luego me están saliendo algunos otros hoy en día. Hay que pedir mucho por ellos, ¿verdad? Que resulta ser que saben más que los 2000 años de la Iglesia y saben más de Jesucristo, ¿verdad? Que ni su misma mamá. Bueno, entonces la doctrina del doctor de la Iglesia es lo que ese doctor de la Iglesia vivió y escribió y que es reconocido por el magisterio. Entonces, la autoridad de lo escrito del doctor de la Iglesia es derivado del magisterio de la Iglesia Universal y por eso se aprueba, y no solo se aprueba, sino que se recomienda. Bueno, esto me encanta porque vamos para más. Yo creo que si conocemos un poquito más lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de toda la historia de la Iglesia, vamos a ser verdaderamente más prudentes, más inteligentes, más humildes, vamos a caminar más con espiritualidad. Bueno, simplemente voy a añadir algo. Hay tanto que decir. Está padrísimo esto, no me puedo detener mucho, pero bueno, ya dijimos quiénes son los padres de la Iglesia, los padres del desierto, quiénes de entre toda la vida de la Iglesia son nombrados doctores de la Iglesia. No todos los padres de la Iglesia ni los padres del desierto son doctores de la Iglesia, ¿verdad? No todos son hombres, hay mujeres, hay 4 mujeres, esperemos que llegue a haber más. Y también es una respuesta a nuestro tiempo, también. O sea, son como atemporales, es como
es la vivencia misma de la palabra de Dios, pues por herencia, vamos a decir, pues tienen la suerte del principal. Es decir, que si la palabra de Dios es viva, actual, eficaz, pues los escritos de ellos también son actuales y eficaces. Vaya, que si eres una persona más dulce, más tierna o necesitas más dulzura, búscate a Santa Teresita, ¿verdad? Del Niño Jesús. O eres una persona recia, decían de Santa Teresa de Ávila, era una mujer con un temple viril. Pues sí, sí lo era. Sí lo era. O sea, ella tomó la decisión, tomó totalmente la decisión de entregarse a Cristo y de ser plenamente ella. Ay, qué impresionante mujer. Y bueno, tú ves en ella la exigencia personal para ella y el llamado que hacía a las habitantes de los conventos, a las otras religiosas. Y fíjate, ella no se lo propuso, pero ella terminó siendo uno de los pilares que hizo frente, ¿verdad?, a la reforma protestante. Entonces, siendo plenamente quien eres, entregándote quien eres, etcétera, pues vas a realizar la faena que Dios pide para ti, para tu vida, para tu familia, para tu comunidad y para la Iglesia Universal. Ojalá todo el pueblo profetizara, dijo Moisés, pero bueno, tal vez no es así, pero todos debemos vivir conforme a las enseñanzas de la Iglesia. Bueno, ¿qué significa que sea reconocido doctor de la Iglesia? Bueno, se les declara su calidad excepcional y el valor a la Iglesia Universal. Como ya son santos, bueno, pues ya están canonizados, pues claro que toda la Iglesia Universal puede venerarlos, puede tomarlos como modelo, puede pedir su intercesión. Pero aquí también se añade una extensión al culto litúrgico para esto, ¿verdad? Hay misas especiales para los santos y entonces ya se añade pues cuando tienes la misa especial o el día de su santo, el día de su fiesta, pues claro que ya tiene ahí una modificación. Su fiesta litúrgica se celebra con rito especial que destaca su papel como maestro de fe. Y también, bueno, ya dije que no es infalible, pero sí recomendable. Y pues hubo un proceso de discernimiento riguroso que se trabaja por el Dicasterio de la Causa de los Santos y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y bueno, pues ciertamente es un título poco común, lo que lo hace más significativo, que eleva al santo en la estima de toda la comunidad más allá de cualquier otro título académico. Bueno, pues ahí está, ¿no? Una santidad probada, que ya lo había sido a través del proceso de canonización, pero pues más recomendable, nos va a enriquecer más. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Vamos a ver, bueno, ya les mandé saluditos aquí a Rafael, ya dijimos acá, Angie Quiroz dice, por supuesto, también los Padres del Desierto, muchas gracias. Dice Carla Celaya, ¿puedes repetir los nombres de la santa para hablar del tema de las minutes empoderadas? Gracias. Son Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Hildegarda de Buchen. Ellas 4 hasta el momento. Y tal vez lo estoy diciendo de memoria, espero no fallar. Déjame ver los nombres. Ay, Dios mío, es que quisiera poder como hacer todo un discernimiento, todo un señalamiento de todos, ¿no? Porque San Isidoro de Sevilla, que es del 4 de abril, que es mi santo, en mi cumpleaños, no, es que hacen unas contribuciones aparte, no solamente a la doctrina, sino también hasta al derecho, etcétera. Mucho de lo que ellos dicen son precisamente bases, por ejemplo, de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, porque ellos resaltan la dignidad de la persona
Y ya, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla ya habla de los derechos de la persona y el reconocimiento y el respeto a la dignidad. Ay, Dios mío, si conociéramos, muchachos, créemelo que no nos verían la cara de tontitos. Bueno, hay otro, ¿verdad? San Juan de la Cruz. Bueno, a ver, ahora que quieren tantas emociones espirituales, léanse los escritos, ¿verdad? Búsquenle. Y también eso implica que aprendamos español, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a leer un San Juan de la Cruz, búscate una traducción con el español de hoy o búscate el original y vas a ver cómo tus neuronas se prenden. No, te pones a leer esto y se enciende acá la maquinaria maravillosamente del cerebro, del corazón, y descubres cosas, ¿no? Estas imágenes del alma de San Juan de la Cruz que se funde con el amor de los amores. ¡Ay, Dios mío! Bueno, San Francisco de Sales, patrón de la prensa católica, San Alfonso María de Ligorio, bueno, fundador de los redentoristas, ay, Dios mío, Santa Teresa del Niño Jesús, ya lo dije, Santa Hildegarda de Bingen, bueno, pues ahí está. Y también hay otro nuevo que fue del 2015, que es San Gregorio de Narek. Bueno, pues ahí están todas las santas. Ya sí está, sí lo dije bien, son las 4 hasta el momento. Yo le pido a Dios que nos permita que Santa Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz o Santa Edith Stein pudiera llegar a ser. Les digo que es interesante que los mártires habitualmente no son, ninguno de los doctores de la iglesia ha sido mártir, pero ¿por qué no? Así es, mujeres empoderadas. Y, híjole, qué capacidad y qué coherencia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Evae, por estar aquí. Dice Angie Quiroz, para los jóvenes en Yucat, es cierto, es el compendio. Sí, es cierto, muy bien. Claudia de Supiedad dice, me falta conocer más de la iglesia. Sí. Aquí pone Susi, Santa Edith Stein, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, Santa Hildegarda. No recuerdo Santa Hildegarda, es de Bingen, ¿verdad? Es alemana, ya la nombró no, todavía no es santo. Ese es otro. A ver, ¿verdad? Dios nos conceda vida, porque pues aquí tenemos también a Papa Benedicto. Pues falta mucho camino por recorrer, pero Dios nos ha de conceder de verdad que lo veamos. Edith Stein todavía no es doctora de la iglesia, ni siquiera sé si se está promoviendo. Eso es lo que la que está hablando, se le antoja. Me encanta, pues, por lo que he visto, leído, es la Escuela de la Cruz, que la toma de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, pero ella la llevó al extremo en el campo de exterminio. Buenos días, le de Dios. Lo miraré enseguida, acabo de entrar. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, señora Claudia. También dice, pido oración por mi hijo Luis Eduardo. Cómo no, con mucho gusto, señora. Pedimos por Lalo. Y también ejemplos a seguir. Mil gracias por compartir. A ti, querida Ime. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo me tengo que despedir. ¡Cristo bendito! Hasta la próxima.